Hola, ¿qué tal? Soy Miriam San Martín. Estamos en el set de Quinótico desde la edición número 29 del Festival de Málaga con el patrocinio de Repsol. Estamos hoy con el equipo de la película Día de Caza, una película que se presenta en sección oficial fuera de concurso. Tenemos a su director, Pedro Aguilera. Tenemos también a las actrices Carmen Machi y Blanca Portillo. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos. Hola, gracias. Buenos días. Bueno, tenemos aquí, es una película protagonizada por 4 mujeres que se reúnen para pasar juntas un día de caza, un día de otoño muy caluroso. Este es un homenaje a la película La caza de Carlos Saura. Quiero saber cómo nace, en qué momento viene, ¿no? Llega este homenaje a un icono del cine español. Bueno, hace 8 años ya. No es exactamente un homenaje para mí. Todo empezó como una especie de juego cinematográfico. Quería como cambiar los procesos de trabajo que venía desarrollando hasta entonces. Había hecho 3 películas hablando de mi mundo, desde mi voz. Y quería introducir una voz nueva en mi propio cine, ¿no? Y entonces empecé a pensar que la idea de hacer un remake, que curiosamente no se habían hecho en España ninguno hasta ahora, era una idea como muy sugerente para mí cinematográficamente hablando. Entonces empecé a pensar en los grandes, ¿no? Pero desde el minuto 1 me vino a la cabeza Saura y La caza. No sé muy bien por qué, fue como una dirección directa. Entonces cogí el texto, cogí la película, la transcribí, la trasladé al año 2026 de una manera así como intuitiva, ¿sabes? Y le puse nombre de mujer a todos los diálogos. Y de repente me di cuenta de toda la vigencia que tenía ese texto 60 años después, todo lo que hablaba de nosotros, del mismo país, de muchos temas y de lo que había cambiado España y lo que no había cambiado nada. Entonces me pareció como súper potente, no solo el juego cinematográfico, no, sino histórico, de hablar de muchas cosas como una especie de película espejo, ¿no? Entonces, desde luego nace de la admiración por Carlos Saura, pero podría haber sido también un remake de Buñuel o de Berlanga, pero creo que Saura y esta película era perfecta para hacer ese juego. Y bueno, es como una película espejo, los dos como son complementarias. La película de Saura para mí está dentro de nuestra película de Día de Caza, ¿sabes? ¿Y cómo fue para vosotras? No sé si me podéis contar la relación con la película, con La caza, si os acordáis del momento en el que la visteis. Yo sí lo recuerdo. Y era muy joven y me sobrecogió aquella película. Y es de esas que cuando la han puesto en televisión la vuelves a ver otra vez. Yo creo que tenía unos componentes muy particulares esa peli, cómo se rodó, esos actores, ese ambiente, esa atmósfera. Y yo creo que Día de Caza, como dice muy bien Pedro, es un espejo perverso. A mí me interesa muchísimo lo que ha hecho con La caza y con Día de Caza. Tú puedes ver Día de Caza sin haber visto La caza y viceversa. Entonces eso es interesante, muy, muy interesante. Y era muy emocionante meterte en esos seres humanos que él planteaba y que son un eco de aquellos que estaban en la peli original. A mí es una película que me parece magistral, la de La caza. Y Día de Caza también me parece magistral. Carmen, ¿te acuerdas de ese momento en el que viste por primera vez La caza? Pues un poco lo que dice Blanca, yo lo recuerdo, pero recuerdo que al revisarla, para empezar a preparar La caza 2, por decirlo de alguna manera, no, Día de Caza. A ver si hay Caza 3, la Caza 3. Recuerdo que se me habían pasado muchas cosas, que no había caído en muchísimas cosas y sobre todo había algo de la temperatura de la película que yo creo que está lograda también aquí y que hay algo pasado el tiempo y filtrado por el tiempo, pero que lo sostiene, que tiene que ver con el calor, con la pesadez, con de gente que se conoce mucho pero que se traiciona tanto como se conoce, y todo eso se me había pasado muy por alto. Entonces siempre tenía en la cabeza cuando estábamos rodando o cuando empezamos o la primera lectura que hicimos, como si estuviéramos haciendo la primera película, la película antológica. Entonces sí, lo recuerdo, pero recuerdo más que al volverla a ver se me habían olvidado muchísimas cosas. Comentabas antes, Pedro, cómo La caza reflejaba aquella España que no ha cambiado tanto. Yo me pregunto si también Día de Caza busca ser una metáfora de lo que no ha cambiado, de lo que se mantiene y quizás de lo que hay que criticar. No busco deliberadamente una metáfora,
Pero yo, fíjate, curiosamente, en el ejercicio de trasladar todos estos temas al 2026, digamos, rodamos en 2024, pero bueno, podría ser ahora, pensé que se iban a anular. O sea, el juego conceptual del desarrollo pensaba que se iban a anular esos temas. Curiosamente se han ido potenciando cada vez más y la película se ha hecho cada vez más actual. Es una cosa que me ha sorprendido muchísimo. Me parece una película tremendamente contemporánea, siendo deudora de la película original en cosas literales, luego tremendamente diferente en otras. Habla del momento actual y sobre todo de una serie de temas que para mí son importantes, como por ejemplo el uso de la violencia como alternativa. Últimamente, que está todo ardiendo a nuestro alrededor, con este calor, ¿no? Esa temperatura que tenemos en las noticias diarias, tiene mucho que ver con la película, con el contexto de la película y esa opción de la violencia como forma de resolver los problemas, como, digamos, fracaso colectivo de la sociedad, impregna la película y creo que la hace tremendamente viva. Lamentablemente, por una parte. Entonces hay muchos temas psicológicos también en la película de los propios personajes que me parecen tremendamente contemporáneos al convertirlos en mujeres. Tiene un tono diferente, solo por pensar en ellas como actrices hay un tono de comedia, de ironía y de humor negro que no estaba en la original. No lo sé, creo que se ha potenciado mucho la temática. Yo pensé que iba a pasar lo contrario, que yo iba a matar los temas de Saura porque 60 años después no tendrían vigencia y ha sido al revés. Sorprendentemente, o sea, creo que es más vigente ahora la película que en el 66 en muchas cosas. Quiero preguntaros algo quizás un poco más frívolo, pero ¿cómo habéis entrado en ese mundo de caza, ¿no? Entiendo que ajeno a vosotras. Bueno, yo hubo una cosa que yo flipé cuando conocí a Pedro y me contó que ahora mismo había más mujeres cazadoras y asociaciones de mujeres cazadoras casi que de hombres. Yo no tenía ni idea. A mí el mundo de la caza es una cosa que no tiene absolutamente nada que ver conmigo, nada. Y me puse a investigar y efectivamente ahora no hay partida de caza donde no haya mujeres y que se sigue manteniendo algo que estaba en su momento y que creo que va a seguir. Son lugares donde se juntan para negocios, para arreglar sus vidas, para trapichear con cosas. O sea, son lugares donde las mujeres ahora van, pues eso, ahora tienen lugares de poder que antes no tenían y a lo mejor iban más de acompañantas. Y ahora son activistas, o sea, allí se juntan a hacer sus historias. Yo flipé, entonces estuve investigando un poco y cogí un fusil, una escopeta de caza por primera vez en mi vida y no daba crédito. O sea, es todo un mundo, ¿eh? Y nos creemos que las mujeres somos ajenas a eso y para nada, ¿eh? Para nada. Es todo un microcosmos el mundo de la caza. Yo me acerqué con mucho respeto y con mucho miedo porque no me gusta. Lo reconozco y lo confieso sin ningún pudor, me horroriza el mundo de la caza, pero de repente entiendo que esta gente le coja el gusto, tiene su morbo, es que tiene su morbo porque tiene una cosa de ritual, de adrenalina, de violencia, donde puedes descargar muchas cosas, que yo comprendo que, claro, ponerte a pegar tiros, pues tiene su aquel, ¿no? Y me da más repelús todavía, claro. De sentir más poder, ¿no? Tiene algo de eso, ¿no? Yo creo que sí. Porque la caza en su momento era una forma de supervivencia y hoy es una forma de desahogo salvaje y un poquito animalesco. Carmen, ¿cómo fue para ti acercarte a esta dimensión? A mí, es que te das cuenta del poder de la escopeta, ¿no? Pero la escopeta es brutal. Y aparte sumándome a todo lo que dice Blanca, que es igual, pero es verdad que sí que hay, sobre todo, que te sientes mucho más alto, mucho más poderoso, mucho más fuerte, porque aniquilas, ¿no? Eres un aniquilador y además para nada, porque no es para nada. Nosotras teníamos una movida, porque teníamos que hacer una foto, la foto que es como del cartel y emular un poco a la foto original, y ninguna quería coger los conejos muertos. O sea, nosotras queríamos cogerlos, te daba como mucho reparo y tal, pero sí es verdad que te hace muy poderosa, además a distancia, a traición, sin que el pequeño lo sepa. ¡Pumba! Es fuerte. Y te hace sentirte muy poderoso y te das cuenta lo peligroso que es. Y mientras se hacen negocios. Y mientras se traicionan y mientras se dice por aquí es fuerte el mundo de la caza, pero sí que era muy bueno observarles a ellas, a los personajes, y ver con qué naturalidad
viven ese momento, que además se están liando a tiros como locas por todas partes, y todo el rato en la película hay algo como que alguien lo ve. Y bueno, que hay un dron, obvio, pero además del dron tú también ves el dron, y es algo que los está viendo desde fuera y da igual. Ella así en paz, pero y me gusta mucho cuando son los planos que ellas son también chiquititas, ¿no? Como con los propios conejitos. Entonces sí, es fascinante. A mí me coincidió además que tuve como en 2 proyectos seguidos coger escopeta. También era en Furia. Y yo digo, ¿qué está pasando aquí? Me gusta mucho a mí esto, ¿no? Este tema. Sí, es muy peligroso, por otro lado. Bueno, hablábamos de todo lo que puede suponer día de caza. Y entre muchas cosas es un reencuentro entre 2 actrices. No sé si me equivoco, 25 años después. Claro, entiendo que os habéis visto en muchas ocasiones, pero trabajar juntas no sé si os lleva a pensar en cómo habéis cambiado cada una de vosotras o vosotras mismas. Mira, yo te voy a decir con toda sinceridad, yo me la he podido encontrar en sitios y tal, pero no habíamos vuelto a trabajar juntas. Lo más flipante de todo es que Carmen sigue siendo Carmen, la misma. Y es una sensación de familiaridad maravillosa, volverte a encontrar trabajando y decir, es que no ha pasado el tiempo, no ha cambiado nada, podemos achucharnos, reírnos, currar como puercas, podemos hacer lo que sea igual que lo hacíamos hace 25 años. No hay nada, por supuesto, se ha convertido en una actriz absolutamente totémica, pero sigue siendo una persona, es la misma muchacha de siempre y da tanta alegría porque no has perdido la confianza. Porque para trabajar con alguien también necesitas tener confianza. A veces no, pero viene bien, ¿no? Y sobre todo en relaciones que son tensas y tal. Y entonces ha sido como... Pero si es Carmen, no pasa nada, ya está. Y verla trabajar se te descuelga la mandíbula. Es un gusto muy grande, muy grande. Gracias, Blanca. Idem, lo mismo digo. No, es fabuloso. O sea, además ten en cuenta que nosotras convivimos durante 5 años. O sea, y cuando digo convivir, no es convivir, o sea, son muchas horas y además con un éxito y todo, y entonces éramos muy felices. 7 vidas, que era nuestro lugar donde nos conocimos, éramos muy felices. Y pasa el tiempo, pasa la vida. Blanca habla de mí, pues ahora le tendré que echar yo las flores a ella, o sea, es verdad. O sea, perdóname. Aparte de que sabemos, ella es actriz todoterreno, pero claro, ella en teatro es Blanca Portillo. O sea, el teatro y Blanca Portillo van como de la mano, ¿no? Entonces, sí, yo la veo y se me cae la baba y es mi compañera de toda la vida y como sin darte cuenta tienes amistad, porque es una amistad real la que pasaba hace muchos años y cuando vuelves, pues no ha pasado el tiempo. Ha pasado el tiempo, pero no en nosotras, no en la relación. Te miras y te conoces, ¿sabes? Y te conoces mucho más de lo que piensas. Ha pasado el tiempo y es muy fácil trabajar así, con complicidad, inconsciente casi. Y ha molado mucho. Lo cual jugó a favor con los personajes, porque como son amigas de hace 30, 40 años, claro, pues, toda esa energía estaba ahí también en el set, ¿no? Con las 3, sobre todo. ¿Cómo se aprovechó esto precisamente? No sé si había como esa parte abierta a la improvisación, a ver cómo funcionaba esa química. Surgió natural, la verdad es que tienen mucha energía las 3. Los tótems son 3 tótems. Zoe también, que tiene mucha personalidad 4 tótems. Y aguantó como una jabata, nunca mejor dicho, en el mundo de la caza. Y fue muy intenso. Son 3 mujeres con una energía tan fuerte, personalidades muy diferentes, a 40 grados a la sombra, con escopetas, pues daba miedo. Yo tenía miedo, pasé miedo. Pero bueno, dijo, haz lo que queráis. Pobrecilla. Yo creo que se lo pasaron bien, ¿sabes? Porque al final yo les dejé... Cuando son tan buenos los actores, no digas nada, es que hagan lo que quieran, ¿sabes? Porque surgieron muchas cosas, sin duda, improvisadas, pero tampoco teníamos mucho tiempo, entonces fuimos mucho al grano. Entonces son tan buenas realmente que desde el principio como que iba funcionando la cosa, entonces no me podía enfadar demasiado, la verdad. Habéis hablado del calor, entiendo que se rodó en agosto o julio, si no me equivoco. Agosto. Claro, o sea, Julio, contadnos sí, cómo pico de sobrevivisteis. Mira, son estas cosas que tiene el cine que a mí me fascinan. En invierno tú ruedas en camisetita porque haces el verano y te tienes que meter en el mar. Y luego en verano te pones unos buenos abrigos y te vas a la estepa extremeña, allí con toda la solana, a hacer
que es un otoño un poquito caluroso. Yo, mira, o sea, era riesgo de lipotimia directamente. Pero eso, lo mismo que en la de Saura, yo creo que contribuye para bien a que se cree esa atmósfera, o sea, esa sensación de asfixia, de calor, pero que sudamos la camiseta, eso te lo aseguro, eso te lo aseguro. Fue horroroso. Pero yo le decía, pero vamos a ver, ¿qué más da que sea, por qué no lo has hecho otro mes que no sea agosto? No, porque en agosto hace más calor. Digo, pero lo podíamos haber hecho en el febrero, íbamos vestidos con los ropajes, porque es verdad que en la película, sabes que es noviembre, pero es un día de calor muy extraño. Y el calor muy extraño es lo que es la tragedia que se avecina. Pero claro, yo decía, pero hemos rodado finales de enero, bien tapaditos, sin estas necesidades. Y además fue una ola de calor. Él tiene respuesta, esto es lo que yo opino. Pero fíjate que no solamente era verano ese calor, era verano allí y fue una ola de calor concreta esos días. Fue una ola de calor de 40 y tantos grados que nosotros, la previsión de rodaje eran no sé cuántas horas al día, bueno, serían 8 horas o 9, y teníamos que cortar a las 3 de la tarde y no rodar más. Porque no se podía, porque moría. Rosy decía, ¡que me quito la prótesis y me voy para Madrid! No, era de morir. Rodar Hubo rapidito, lipotimia. rapidito. Ahora cuéntalo tú. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ya, acaba. Una toma. Yo no tengo calor. Tranqui, vamos a sudar un poco el tema, ¿sabes? Cuéntale Y luego por las qué. hice arrastrarse. Cuando se portaba mal, digo, arrástrate otra vez. Pega 3 tiros más. No, carga la escopeta. No, lo has hecho mal. Otra vez. Cuidadín, ¿eh? ¿Nos puedes contar No, por digo qué que- lo de agosto? Pues por las agendas de las señoritas actrices. Ah, era por Esto eso. estaba pensado en septiembre, octubre, para que todo el mundo fuera feliz y no se pudo por eso, en principio. Ahora, creo que fue muy buena decisión, o sea, que fue una suerte, porque efectivamente la película pasa en noviembre, pero ese es en un noviembre anticlimático, de cambio climático salvaje, donde hay un calor loco y entonces eso distorsiona más aún la percepción de todo, entonces se van quitando ropa. Así como se van quitando capas psicológicas y personales entre ellas, se van quitando ropa también, y eso también era un juego con el vestuario de la película es particular también. Hicimos un vestuario especial para ellas, para cada una. Bueno, pues muchísimas gracias por haber Gracias estado a ti. aquí Gracias. en el set de Quinótico, que vaya muy bien el resto del festival. En Quinótico seguimos con más entrevistas, con el patrocinio de Repsol en este set. Muchísimas gracias.